Saludo fraternalmente en el amor de Cristo a todos los santos y fieles que escuchan 10 minutos a solas con Dios, como también a esos que fueron llamados a la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gloria a nuestro Dios, el gozo en nuestro Señor Jesucristo y la fortaleza a los santos que hoy hemos puesto nuestra fe en Cristo, y en alabanza al que es 3 veces santo, santo, santo por siempre. ¿Cuántos decimos amén? Mis amados hermanos, estudiando la carta de Santiago me conmovió una de las frases a la cual quiero compartir con ustedes, mis amados oyentes de 10 minutos a solas con Dios. Y esa frase titula: sean hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la Biblia. Dice la Biblia en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 19 al 27, inicia diciendo: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. En el versículo 20, pues la ira humana no produce la vida justa de Dios que quiere. En el versículo 21, por esto, despójense de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Versículo 23. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Versículo 24. Después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley, profetas, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibir la bendición al practicarla. En el versículo 26, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. En el versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre está: atender a los huérfanos y a la viuda en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Cuántos decimos amén? Y quiero que me acompañes en una oración. Señor, Padre mío del cielo y de la tierra, quiero darte gracias. Gracias por esta palabra que hoy nos está enseñando por revelación divina en la carta de Santiago. Hoy nos está permitiendo comprender de que la palabra tuya es única y que nos enseñas de que seamos hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Hoy te pido que alientes mis oídos, como también el anhelo de mi corazón, para llevarla a la práctica. Que seas tú, Señor, guiándome por medio de tu Santo Espíritu, y no a mí, sino a todos los hermanos y oyentes de 10 minutos a solas con Dios. Que en sus adversidades y en sus problemas puedan confiar que leyendo la palabra está allí las instrucciones para poner en práctica aquella ley, aquella norma, aquel precepto que Dios quiere que hoy aprendamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto significa en razón a que sus oyentes podían ceder bajo la prueba
El mismo Santiago, por revelación divina, les advierte de la urgencia de demostrar su fe con obra. Sus apelaciones pueden ser resumidas mediante el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que hoy queremos aprender? Sean hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. ¿Por qué razón? Porque a veces somos muy dados a escuchar la palabra, pero no somos dados a ponerla en práctica. Por esa razón, Santiago nos presta 3 figuras de lenguaje que explicaban de qué manera la palabra de Dios podía ayudar a los creyentes. ¿Cuántos creyentes en Cristo habemos en 10 minutos a solas con Dios? Hoy tenemos la oportunidad de ser oidores, porque gracias a la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado por gracia y misericordia este canal, un canal en YouTube donde podemos expresar esa palabra con revelación divina para que tú y yo, mi amado hermano y hermana, la oigamos. Pero el trasfondo de esa palabra es que más de ser oidores, debemos ser hacedores de ella. Y ser hacedores es llevar esa palabra que recibimos lunes, miércoles y viernes a la práctica. Entonces Santiago nos está dando 3 puntos importantes para que hoy podamos comprender como creyente qué razón tiene de ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Acompáñame entonces a escuchar esto. Primero, compara la palabra de Dios a una semilla que podía ser plantada de entre cada cristiano para crecer para salvación. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra es como una semilla, la que hoy estoy por medio de 10 minutos entregándote. Y esperamos que esa semilla caiga, lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 23. Pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y el 30 veces más. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, la palabra que hoy recibe es esa semilla que yo estoy plantando por medio de este canal en YouTube y este espacio o ministerio que se llama 10 minutos a solas con Dios. Segundo, describe la palabra de Dios como un espejo que claramente refleja la condición de aquel que miraba a través de él. ¿Y cuál es la manera en que nosotros miramos? Mira el versículo 23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. En el versículo 24 dice: y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que hoy tú y yo somos como ese espejo que nos miramos nuestro rostro, pero dejamos de ir a la palabra y ella se nos olvida. No dejemos que la palabra se olvida, porque es como el rostro cuando tú lo ves en el espejo, pero no te acuerdas de cómo es. Es la misma manera en que yo he plantado esa semilla. Tú la has escuchado, pero como no la has hecho y ni la has llevado a la práctica, esa semilla se ha olvidado. Y tercero, describe la palabra de Dios como una ley que provee libertad. Oír la palabra de Dios puede proveer fortaleza para producir una vida obediente. Siempre la palabra nos insta a que seamos obedientes. Y recuerda que dentro de la palabra de Dios hay normas
leyes y preceptos. El cumplimiento de esas normas, esas leyes y esos preceptos nos producirán una libertad espiritual. Y ese es uno de los mensajes, mis amados oyentes y hermanos, de 10 minutos a solas con Dios. Seguimos conectaditos. Recordemos que Santiago nos enseña que una verdadera respuesta a la palabra de Dios implica tanto una actividad externa como un control interno. Y te voy a poner un ejemplo para que hoy podamos comprender de qué se trata cuando somos hacedores y oidores de la palabra de Dios. El ejemplo es el ministerio a los huérfanos y a la viuda. Es esa actividad externa. Estás haciendo de la palabra, estás llevándola a la práctica, porque estás atendiendo dentro de ese ministerio lo que es la palabra de Dios. Y la separación del mundo era una evidencia de control interno. Hoy sé que estoy en el mundo, pero no vivo en el mundo. No hago las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, mi amado hermano, esa es la manera de que Santiago nos enseña hoy, que hoy seamos hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Esa es la invitación. Tú y yo podemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Bueno, mis amados hermanos, les envío un caluroso abrazo como siempre y espero que este mensaje sea compartido por todos aquellos miembros que hoy hacemos parte de 10 minutos a solas con Dios. ¿Sabes una cosa? No te quedes con esa palabra, no seas egoísta, compártela a otra persona y verás cómo estaremos siendo hacedores de la palabra y no solo oidores. Bueno, mis amados hermanos, termino con una oración. Que Dios me los bendiga y desde ya me estoy despidiendo. Padre, gracias una vez más por la palabra que nos has enseñado. Hoy queremos aprender a ser hacedores de ella y también oidores, pero que así como la escuchamos, la llevemos a la práctica. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada hermano y hermana de 10 minutos a solas con Dios. Chao, 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 chao.